Buenas tardes. Vamos a ver ahora fundamentos de programación, la unidad 4, organización de datos. Un servidor, Domingo Trujillo Venegas. La organización de datos se refiere al conocimiento de arreglos unidimensionales, arreglos multidimensionales y registros. Hasta el momento, en nuestros programas anteriores, solamente se han manejado datos simples o también denominados en algunos casos primitivos, como es el entero, el double, el booleano, el byte, el short, o datos más complejos, como puede ser el dato string. Si los datos o estructura de datos residen en memoria central del computador, se le denomina estructura de datos interna. Y si residen en un soporte externo, se denominan estructura de datos externa. La estructura de datos interna más importante desde el punto de vista de utilización son los arreglos. Esa estructura existe en casi todos los lenguajes de programación. Un arreglo consiste en un número finito y ordenado de elementos, todos del mismo tipo y bajo un mismo nombre para todos ellos. La posición de cada elemento de un arreglo está determinada por una o varios índices. Los arreglos son estructuras que nos permiten almacenar arreglos unidimensionales o también conocidos como vectores, y los arreglos multidimensionales o también conocidos como matrices, que pueden ser de uno o más índices. Los arreglos unidimensionales son listas de información del mismo tipo que se guardan en posiciones contiguas dentro de la memoria de nuestro ordenador según el orden del índice que se vayan almacenando. La sintaxis de la declaración de un arreglo unidimensional es la siguiente: el tipo de dato que voy a almacenar, corchetes, el nombre del arreglo. Esa es la declaración del arreglo, pero sin asignarle memoria en nuestra memoria interna. Para poderle reservar memoria al arreglo, tendremos que poner el nombre del arreglo, que es igual a new, el tipo y el tamaño de arreglo que yo quiero almacenar, que puede ser de 5, de 10, de 15, de 20, dependiendo ahí va a ser de la memoria de la máquina, el tamaño de ese arreglo. Claro que tendría que ser un arreglo muy grande para que la memoria de nuestra máquina pueda no poderlo almacenar. Donde el tipo es el tipo de dato que va a almacenar, el tamaño, el número de elementos que tiene mi arreglo. Cabe aclarar que el primer elemento de referencia del arreglo será 0, el siguiente 1, el siguiente 2 y así sucesivamente. Si deseamos declarar un arreglo de 5 elementos de tipo entero, será de la forma siguiente: entero, corchetes, número, así se va a llamar nuestro arreglo, y la referencia para todos los elementos de ese arreglo va a ser a través de número, igual a new, el tipo de datos que en este caso es entero, y el número de elementos que yo voy a almacenar en ese arreglo. Dado, es importante señalar que los índices serán de 0 al 4, porque habíamos dicho que el primer elemento del arreglo es el índice 0. Cada posición de nuestro arreglo está dado por un índice. La manera de manipular a estos es a través de la sentencia for, como lo muestra el ejercicio anterior. Si vemos, tengo aquí un programa en Java y voy a leer 5 elementos de tipo string y se los voy a asignar a un arreglo de tipo string que tiene 5 posiciones.
para lo cual tengo que declarar en primera instancia el escáner, lee, que es el objeto, igual a scanner system.in, indicándole que va a ser la lectura de esos datos a través del teclado. Declaro mi arreglo string, corchetes, alumnos, así se va a llamar mi arreglo, va a ser igual a new, el string de 5 posiciones. Estoy ahí declarando un arreglo que se llama alumnos, que va a almacenar datos de tipo string y que son 5 elementos los que tiene dicho arreglo. Ahí declaro la instrucción for, indicándole for entero de i igual a 0, que es la inicialización, punto y coma, y menor que alumnos.len. .len es un método de los arreglos que me indica cuál es la longitud de ese arreglo. Como yo lo declaro como 5, realmente estoy diciendo es i menor que 5 y más es el índice que yo voy aumentando, en este caso de 1 en 1. Y ya pongo system.out.print, dame el nombre del alumno. Ahí le indico que va a ser el alumno, ¿sí? De tipo i, y 0 y 1 me va dando el índice donde se va guardando dicha información. Le digo que alumnos i es igual a lee, que es el objeto, punto next line, porque voy a tomar un valor de tipo string. Ya con el for, y sabemos que el for no es más que una instrucción de repetición, tomo los valores y posteriormente, como voy a manejar todo el arreglo o voy a procesar todo el arreglo, puedo utilizar algo que se conoce como for mejorado. Si vemos, la instrucción es for string j, alumnos. ¿Qué significa eso? Bueno, le estoy diciendo que string, que el arreglo que voy a manipular, que se llama alumnos, es de tipo string y que lo vamos a manejar a través de la variable j. Si ven, digo system.out.println, el nombre del alumno es j. ¿Por qué? Porque j va tomando los valores de cada uno de los elementos que tiene mi vector o mi arreglo que se llama alumnos. J toma, repito, J toma los valores del arreglo alumnos. Por eso J tiene que tener el mismo tipo del arreglo que yo voy a manipular. Y ahí yo imprimo todos los valores que tiene el arreglo que yo haya tomado, ¿sí? Con ese for mejorado. Como vemos en el ejercicio anterior, la instrucción for está controlando índices con la variable i, de tal manera que se va leyendo la información desde el teclado y asignándosela a cada miembro del arreglo. También tenemos en nuestro ejercicio una instrucción de tipo for, denominada for mejorado, con la siguiente sintaxis. For, el tipo del arreglo que yo voy a manipular, la variable que va a tomar los valores del arreglo, dos puntos, y el arreglo que yo voy a manejar. Y ahí está el bloque de instrucciones
que se van a ejecutar mientras no lleguemos al final del arreglo. Recuerden, for mejorado nos sirve para que nosotros podamos procesar todo el arreglo. No podemos decidir de que solamente voy a procesar uno o voy a procesar 10 de los 20 elementos que tiene mi arreglo. O manejo todos los elementos del arreglo o lo hago a través de otra opción. Donde el var itr deberá ser del mismo tipo del arreglo, ¿sí? Como decíamos, esta instrucción básicamente se utiliza cuando debemos de procesar el arreglo completo. Además, los arreglos se pueden inicializar al mismo tiempo que se declara de la manera siguiente. El tipo de datos, corchetes, el nombre del arreglo, en este caso valores, es igual a new, el tipo de dato, corchetes, y entre llaves voy a poner los elementos que va a tener ese arreglo que se llama valores. En este caso, valores tiene 10 elementos. Cuando se genera el arreglo de esta manera, automáticamente el compilador genera un arreglo del tamaño de los elementos que tengamos entre los corchetes. Como ahí tenemos del 0 al 9 son 10 elementos, entonces valores tendrá 10 elementos. El tamaño del arreglo será de 10 elementos porque son 10 datos que va a guardar dicho arreglo. Eso si yo tengo un valor de tipo entero, el arreglo. Pero si yo tengo el arreglo de tipo string, yo puedo tener string, corchetes, países es igual a new string, corchetes, y entre las llaves tengo Argentina, Bolivia, Perú, Chile y Colombia. Entonces, países tiene 5 elementos y cada uno de esos elementos con un valor determinado. El elemento país 0 tiene Argentina, el país 1 tiene Bolivia, el país índice 2 tiene Perú, el país índice 3 tiene Chile y el país índice 4 tiene Colombia. Pero también muchas de las veces cuando estamos haciendo o manejando ejercicios, yo debo de generar a lo mejor no solamente arreglos de 5, de 3, de 4 elementos. A lo mejor tengo que generar arreglos de 50, de 100 elementos y hacerlos a través de un escáner o de lecturas del teclado es un poco tedioso, por lo que podemos hacerlo a través de números aleatorios. En este ejemplo tenemos que hay una nueva clase que vamos a utilizar que se llama random. Random, ¿sí? Random es una clase que genera o que nos genera números al azar. Random es la clase, aleatorio va a ser el objeto, va a ser igual a new random y entre paréntesis system.current times meals, que es un método de system. ¿Y qué significa esto? Bueno, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Declaramos entero corchetes valores, que viene siendo la denominación de un arreglo, pero que no tiene asignada memoria dentro de la computadora. Entonces le digo que valores es igual a new entero de 10 posiciones. Aquí ya declaro un arreglo con la asignación de memoria de un arreglo de tipo entero que se llama valores y que tiene 10 posiciones. Manejo el for
para el manejo de los índices, de los elementos que yo voy a manejar, y digo for, declaro j como entero igual a 0, que es la inicialización. La condición va a ser mientras j sea menor o igual a 9, y la interacción va a ser de 1 en 1, tomando que j es j más más. El valor j, los valores o el arreglo valores va a tener la primera opción, que en este caso es j, como índice j, que va a ser igual a aleatorio punto next int. Le estoy diciendo que me genere un número aleatorio de tipo entero y que lo multiplique, en este caso, por 100. Los números aleatorios que se manejan o que se generen con random son valores entre el 0 y el punto 999. Por lo tanto, si yo quiero valores entre 0 y 99, tengo que multiplicarlo por, en este caso, por 100. Si yo quisiera los valores entre 0 y 10, tendría que multiplicarlo por 10. En este caso yo quiero valores entre 0 y 100, por lo tanto lo voy a multiplicar por 100. Por eso le digo que aleatorio.nextInt, le digo, genérame un número aleatorio de tipo entero y multiplícalo por 100. Si ven, tengo otro for con un valor de tipo i igual a 0, donde i es menor o igual a 9, que es la condición, y la iteración de 1 en 1 modificando el valor de i. Si ejecutamos ese programa, me va a dar un valor de 29, de 25, de 31, de 27, de 99, de 87, de 72, ¿sí? Si yo lo multiplico por 100, me va a dar valores entre 0 y 99, ¿sí? Entonces, yo en primera instancia ejecuto el random con una semilla que es system.currentTimesMills, ¿sí? ¿Para qué hacemos eso? Lo ejecutamos con esa semilla porque esa semilla corresponde a tener los milisegundos de enero de 1970 a la fecha, de tal manera que nunca en los milisegundos se van a repetir y por lo tanto los números aleatorios nunca serán iguales. Si yo no les pondría esa semilla de system.currentTimesMills, entonces siempre me van a dar los mismos números aleatorios. Entonces tengo que ocurrir a un elemento para que los números aleatorios siempre sean diferentes. En este caso, system.currentTimesMills no viene siendo más que los milisegundos comprendidos entre enero de 1970 hasta la fecha que genero esos números. Arreglos multidimensionales. Un arreglo con dos o más índices, se llama multidimensional. El número de índices necesarios para especificar un elemento de una matriz se denomina dimensión. En este caso, los arreglos multidimensionales o matrices, las matrices son elementos que tienen dos dimensiones. Las matrices más usuales son las de dos dimensiones que se asemejan a una tabla
o conjunto de filas, que referido al primer índice, y las columnas referidos al segundo índice. Los elementos de un arreglo de dos dimensiones se representan por dos expresiones separadas por una coma y encerradas entre paréntesis. Por ejemplo, ahí digo el arreglo A, que tiene dos dimensiones, una fila que está representada por la I y una columna que está representada por la J. Se refiere al elemento de la fila I y la columna J. Se pueden definir una matriz bidimensional de la siguiente manera. En este caso, double, le estoy diciendo que salario es de tipo double y que tiene dos dimensiones. Por eso tenemos dos corchetes que abrimos y cerramos. Igual a new double, corchete M, corchete N. Le estoy diciendo o estoy definiendo una matriz de M filas por N columnas que se llama salario y que va a almacenar valores de tipo double. Las matrices, también denominadas arreglos de arreglos, podremos inicializarlo de la forma siguiente. Aquí en este caso voy a definir una matriz que se denomina cuadro, que tiene dos dimensiones, como vemos, y que son de tipo entero. Esta es una matriz de 4x4 la que yo voy a definir. Si ven, la primera fila la tengo encerrada en una llave y los valores son 14, 45, 74. La siguiente fila está referenciada también a través de una llave como 1, 2, 3 y 4. La tercera fila está referenciada por 12, 23, 73, 54 y la cuarta fila está referenciada por 9, 8, 4, 6. Vemos que cada fila está separada por comas, ¿sí? Entonces, esta es otra manera de definir o darle valores a una matriz de M por N. Si vemos en este ejemplo, estamos declarando, el ejemplo en este, yo quiero saber cuál es el número mayor de los elementos que conforman la diagonal de una matriz cuadrada, llamada así matriz cuadrada porque contiene el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Si revisamos el cuadro anterior, la definición del arreglo anterior de la matriz anterior, tenemos que en este caso 14, el número 2, el número 76 y el número 6 viene siendo la diagonal de esa matriz. Esa matriz, como habíamos dicho, es una matriz de 4x4 y su diagonal tiene el 14, el 2, el 76 y el 6. Si vemos cuál sería la referencia para cada uno de estos. Si esa matriz se llama cuadro, el 14 tiene la referencia 0 filas, 0 columnas. El 45 tiene cuadrado, 0 filas, 1 columna. El 74 tendrá cuadrado, 0 filas, 3 columnas. 2 columnas, perdón. Y el 72 tendrá el cuadrado, 0 filas, 3 columnas. Entonces, si vemos, la referencia para cada uno de ellos es 0 para la primera fila,
1 para la siguiente fila, 3 para la siguiente fila, 2 para la siguiente fila, perdón, y 3 para la siguiente fila. Si vemos y decimos que la diagonal está referido al 14, 2, 76 y 6, vamos a ver que el 14 es cuadrado 0, 0. El 2 es cuadrado 1, 1. El 76 es cuadrado 3, 3. Y el 6 es cuadrado 3, 3. Entonces, si vemos que la diagonal está referida cuando la fila y la columna son iguales. Entonces, si yo quiero saber cuál de esos es el mayor, pues tendré que manejar y comparar el elemento A0, cuadrado 0, 0, cuadrado 1, 1, cuadrado 2, 2 y cuadrado 3, 3. Teniendo ya mi programa, lo que voy a hacer o lo que vamos a manejar es que tengo entero para declarar mi matriz, entero, corchete, corchete, cuadrado igual a new entero 5, 5. Estoy declarando una matriz que se llama cuadrado de tipo entero que tiene 5 filas y 5 columnas. Genero random aleatorio igual a random system.current time mills. Estoy generando un objeto de tipo random para generar mis números aleatorios. Si ven, aquí lo que estoy haciendo es generar, o más bien manejar, dos instrucciones de tipo for, donde una J se encuentra más anidada o está dentro del for que maneja ahí. ¿Y esto qué está indicando? Que para nosotros recorrer mi matriz, primeramente lo voy a manejar cuando I vale 0, J va a valer 0, 1, 2, 3 y 4. Quiere decir que voy a recorrer mi matriz por fila. ¿Por qué? Porque estoy moviendo más lentamente las filas. Si vemos, para cada valor de I, voy a mover todos los valores de J. ¿Sí? ¿Ok? Digo, cuadrado IJ es igual a aleatorio.nextIn por 100. Entonces, con eso, yo estoy, de alguna manera, recorriendo o asignando los valores, ¿sí?, en forma al azar por fila. Primero la primera fila, la siguiente que es 3 y la siguiente que es 4. Ya que tengo los valores de mi matriz, ahora tengo que recorrer toda la matriz para determinar de la diagonal, ¿sí?, de la diagonal, cuál es el número mayor. Recuerden, para que exista una diagonal, tengo que tener una matriz cuadrada. Y una matriz cuadrada es cuando yo digo que el número de filas es el mismo que el número de columnas. Y pregunto, if J es igual a I, si es igual a I, estoy tomando el valor cuadrado 0, 0,
cuadrado 1, 1, cuadrado 2, 2, cuadrado 3, 3 y cuadrado 4, 4. Y pregunto, si es igual 0, 0, pregunto, comienzo con una variable acá arriba que se llama mayor o igual a 0. Por lo tanto, cualquier valor que tenga mi elemento de la matriz siempre va a ser mayor que 0. Y pregunto, si es igual, le digo, pregunta si A y J es igual a mayor, es mayor que mayor, perdón. Si es mayor que mayor, lo que hago ahora le asigno cuadrado IJ, se lo asigno a mayor. Y entonces, si A11 es 10, pregunto, ¿es 10 mayor que 0? Porque en la primera vuelta tengo 0. ¿Sí? Si es 0, ¿qué pasa? Hago que ahora mayor que es 0, en este caso ahorita tiene 0, va a ser igual ahora a cuadrado IJ, que en este caso es 10. ¿Sí? Y así sucesivamente va revisando los valores, pero solamente cuando I y J son iguales. ¿Sí? En esta parte, en la siguiente parte, lo que voy a hacer es imprimir la matriz y por último digo que el mayor de la diagonal principal es el número que haya sido mayor dependiendo de lo que se me haya asignado con los números random. ¿Sí? Entonces, como tengo dos índices, tengo que manejar los for, tengo que manejar esos índices con dos for. Si tuviera tres índices, tendría que manejarlos con tres for. ¿Sí? Porque van a encontrarse no solamente con valores, con matrices de dos elementos, van a tener matrices de 3, de 4 elementos. Y por lo tanto, esos elementos o esos índices o esas dimensiones las van a tener que manipular con un for. ¿Sí? ¿Ok? Otro concepto de estructura de datos viene siendo los registros. Es un tipo de datos que se encuentra conformado por varios tipos de datos, valga la redundancia. A cada elemento del registro se denomina campo, que son las características que definen dicho registro. En Java, la palabra reservada que nos está indicando que se encuentra declarando un registro es la clase. La sintaxis para poder declarar un registro es la siguiente. Class alumno, así se va a llamar el registro, que está conformado por 4 datos. Uno que se llama nombre, que es de tipo string. Uno que se llama carrera, de tipo string. Uno que se llama edad, de tipo entero. Y un semestre de ingreso, que es de tipo string. Como vemos, alumno es un tipo de datos estructurado para lo cual debemos de inicializar con una variable de referencia para poder manipular los datos que debemos hacerlo a través de la variable, de esa misma variable de referencia. Para hacer esa,
Para hacer esa referencia se hace de la siguiente manera. Alumno, que sería el registro, la variable de referencia sería alum, va a ser igual a new alumno. Alum.nombre es igual a domingo. Alum.carrera es igual a mecánica. Alum.edad es igual a 20. Y alum.sen ingreso es igual, en este caso es a 20. Si vemos, estamos haciendo referencia a la variable alum con el dato que yo haya declarado en alumno. Por eso le pongo punto nombre. Si vemos este ejemplo, vamos a ver que alumno, tengo la clase alumno que tiene ahí string nombre alum, string carrera, entero edad y string semestre de ingreso. Si ven, el registro se declara fuera, ¿sí? Fuera de la clase, del nombre que le hayamos puesto a nuestro proyecto. En este caso, generalmente cuando yo declaro una clase de Java, un proyecto de Java, la clase se llama del mismo nombre. Y tenemos que declararla fuera de la clase que yo haya manejado. ¿Sí? Entonces declaro clase, la voy a declarar entre lo que es el paquete que yo haya, que me va a generar el IDE NetBeans y lo que es la clase como se haya llamado el proyecto, como yo lo haya puesto. Ya dentro de lo que es main, pues declaro alumno y alumno sería la variable de referencia que es igual a new alumno. Declaro el escáner y le digo que me dé el nombre del alumno y le pongo alumno.nomAlum igual a leer.nextLine. System.out print, dame la edad del alumno. Será alumno.edad igual a leer nextIn. Aquí tengo un truquito que se llama, después de leer cualquier dato de tipo numérico, le doy leer. Lo que hace es que cuando yo genero o cuando doy una lectura de un valor de tipo numérico, lo que hace es tomar el valor numérico, ¿sí? Y cuando le doy enter, en el buffer se queda el valor numérico y el enter. Cuando yo trato de leer con xin, toma solamente el valor numérico, en este caso un valor de tipo entero, pero el retorno de carro o el enter se queda en el buffer. Entonces, si yo no hago eso de leer .nextLine, cuando quiero leer y asignarle el valor a otra variable, me va a brincar y no me lo va a tomar. Por eso tengo que ponerle leer.nextLine para tomar el enter que se haya quedado en el buffer. Y ya después le digo system.out.print, dame la carrera del alumno y ahora sí, alumno.carrera es igual a leer.nextLine. Después dice, dame el semestre
de ingreso y le digo que sea de tipo agosto del año que entraron. Si recuerdan o si lo ven en nuestro tecnológico, solamente hay inscripciones en agosto. Entonces, generalmente yo le pongo, a ver, ¿cuándo entré al tecnológico? Entré en agosto del 19, por eso le pongo que debe de ser del tipo A19, A20, porque también, si ven, su número de control es, en este caso, el Tecnológico de Hermosillo, 2033 0 y un número consecutivo, donde 20 es el año en que entraron, el 33 el tecnológico, en este caso Hermosillo, y el número consecutivo que a ustedes les haya tocado cuando se asignen los números de control por servicios escolares. ¿Sí? Entonces, si ven, estoy generando a través de un registro de una clase o clase, estoy generando los valores de los datos o asignándole valores de los datos de los que se conforma dicho registro. En este caso, el registro alumno está conformado por un tipo de dato que se llama num alumno de tipo string, uno de tipo string que se llama carrera, un de tipo entero que se llama edad y uno de tipo string que se llama CEN de ingreso. ¿Sí? Y yo entonces así puedo manipular información haciendo referencia a una estructura de datos que se conoce como registro. Muchas gracias.